Estamos en comunicación con el doctor Juan Carlos Kuznetsov, especialista en sexología clínica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias desde ya por sumarse a esta charla aquí para Fenómenos de Radio, para la radio de la Universidad Nacional del Litoral. El agradecido soy yo. Doctor, sí. Una primera cuestión que quería preguntarle, entrando de lleno en su temática, en la sexología, ¿cómo construir, cómo hacerse un hombre sexualmente feliz? La pregunta que ha motivado esto es obviamente el título de su libro, de claro. Un libro mío. Exacto. Lo voy a decir un poco irónicamente. Sí. Tenía que colocar un título ganchoso porque si no nadie nadie lo compraría. Pero está bien, porque en el libro quizá hay algunas claves por las cuales alguien puede sentirse, si las cumple, casi todas ellas, sexualmente feliz. Yo creo es difícil. Uh-huh. Es difícil, voy a decir por qué. A ver. Tanto para el hombre como para la mujer, sexualmente feliz. Este país está es analfabeto en sexualidad humana. Por lo tanto, la inmensa mayoría de hombres, mujeres, parejas, no han recibido la suficiente instrucción, educación, valores, todo ello que implica educación sexual. Habitan en lugar de la educación mitos, ideas mal comprendidas, ideas fragmentadas, y muchísima ausencia de elementos que podríamos denominar una completa educación, ¿no? Eso a grandes rasgos. Claro. Mi visión en relación a la respuesta puede parecer dura y pesimista, pero es lo que vemos clínicamente nosotros todos los días. Usted menciona que es clave, y se anticipa incluso una curiosidad que tenía yo, con respecto a la educación sexual. A la educación sexual en las escuelas, que en algunos casos se llama PEPA, preparación para el amor, o educación sexual en algunos otros casos. Sí. ¿Qué papel tiene la educación sexual en las escuelas, sobre todo en la escuela secundaria? ¿Y qué cosas a lo mejor están pendientes que no se están desarrollando adecuadamente como para colaborar con la formación sexual de nuestros chicos? Claro, es elemental. Nosotros lo hemos dicho a veces, vuelvo a repetir, uh-huh, taxativamente y con mucha ironía, los chicos adecuados a la edad, por favor, uh-huh, adecuados a la edad de cada chico, no es lo mismo explicar a alguien de 3, 4, 5 años que a alguien de 14 o 15. uh-huh. Las mismas cosas. Eso es fundamental. Los chicos necesitan, porque los chicos son curiosos, felizmente, y preguntan, requieren informaciones adecuadas, cortas, precisas, sobre lo que preguntan. Ahora, ¿quién educa a esos chicos? Claro, qué buena pregunta, ¿no? Es la segunda e inevitable pregunta. Por supuesto, los padres, la familia, son los primeros grandes educadores. Pero el tema está en que vamos a pasar, y tenemos que pasar un tiempo bastante prolongado para poder educar no solamente a los chicos, sino también a los padres, a las familias, que esto no es tabú, que esto no es terrible, y que los educadores de ninguna manera incentivan
excitaciones sexuales, masturbaciones, perversiones, como habitualmente, no digo todos, pero habitualmente se nos indilga, ¿no? Claro, claro. En este caso de la educación sexual hay una bajada de línea bastante omnipresente, que es la de los medios, sobre todo los medios audiovisuales. Sí. Juega un papel importante lo que a veces muestran las películas, las series, incluso en algunos shows televisivos, una manera de vivir la sexualidad o de experimentar la sexualidad. ¿Cómo colaborar con nuestros hijos? Bueno, en esa formación? En primer lugar, sí, nosotros tenemos que tener bien claro, lo más claro posible, que los medios audiovisuales, en particular la televisión, no está lamentablemente para educar. Lamentablemente está para divertirse, está para pasar un rato entretenido. Detrás de ese entretenimiento hay intereses fuertemente económicos que necesitan, entre comillas, ser alimentados, porque si no, la televisión o los programas no podrían manifestarse. Entonces, este es un reproche permanente, de decir, bueno, pero ¿por qué la televisión hace? Porque la televisión lo que quiere es ser un pasatiempo, entretener y lamentablemente, vuelvo a repetir, no educar. Sería realmente aburrido, tendría que poner imágenes, etcétera, y probablemente el rating, es el dios rating, caería brutalmente en muy poco tiempo. Claro. Doctor, ¿cuáles son los tabúes más perniciosos, más comunes o más perniciosos quizás para dejarnos vivir en plenitud nuestra sexualidad, los que impiden que vivamos en plenitud nuestra sexualidad? Bueno, libera esos malos entendidos, etcétera, la palabra masturbación. Ajá. A propósito digo la palabra, la palabra masturbación, acompañada de muchas otras, tiene mucho desprestigio en los seres humanos, provoca risa, hace temblar a los estamentos religiosos, todo ese tipo de cosas, porque viene de siglos, no de años, viene de siglos el tema. Pero la masturbación forma parte inevitable de la naturaleza de los niños y adolescentes, en el sentido de que cuando el puber y adolescente comienza a ser tal, la naturaleza le llena los conductos eyaculatorios de semen, amenazando permanentemente con desbordarlos. La naturaleza coloca precisamente la actividad masturbatoria para evacuar el exceso de semen, porque lo voy a decir y espero que se entienda, que la naturaleza, entre comillas, nos confunde todavía con nuestro pasado animal, en el sentido de que tenemos que reproducir. Entonces, 13, 14 años, el chico está apto genitalmente o genitosexualmente para reproducir, pero la naturaleza, todavía faltan millones de años para lo que voy a decir, todavía a esa altura, 14, 15 años, faltan 10 o 15 años para la maduración psicológica o sociológica de ese chico. A los 14 años puede ser padre o madre y todavía no ha desarrollado virtudes, entre comillas, para trabajar, ganarse el sustento, sostener psicológicamente el nuevo ser. Bueno, ahí estoy dando uno solo de los elementos comunes que existen, lamentablemente, para los embarazos no deseados de gente tan joven. Claro. La experiencia de la masturbación, ya que entramos en ese tema, en el adulto,
hay gente que no lo reconoce abiertamente, pero que se masturba, que incluso tiene juguetes sexuales y practica esto a una edad, 30 años, 40 años. El tema es el siguiente, algo más general. Nuestro cerebro fotocopia. Si durante la niñez o adolescente el modo, la manera de satisfacerse, de evacuar la pubertad adolescencia, el semen, es a través de la actividad masturbatoria, hay un porcentaje, no todo, pero hay un porcentaje bastante importante, muchas veces, de hombres y mujeres que está grabado en el cerebro esa manera de satisfacerse. Y después, cuando tienen una pareja ya formal, etcétera, pueden tener problemas de no poder eyacular o no poder manifestarse, y entonces manifestarse, digamos, con coito normal, etcétera, y por lo tanto lo que sigue mandando, ordenando, entre comillas, el cerebro, fotocopiando la manera con que se satisfizo hace 10, 15 años. Y ese es uno de los problemas y explicaciones de esto que muy adecuadamente me estás preguntando, ¿no? Claro. Doctor, también hablando, y esto lo vamos hilvanando con lo que hablábamos recién de los medios, de la educación sexual, y leyendo varias entrevistas que le hacían a usted, hay una frase que con ironía usted denuncia y que señala que en estos tiempos hay que hacer el amor vestidos. ¿El amor, perdón? El amor vestidos. Hay que hacer el amor vestidos. Esto es una entrevista de la revista Para Ti que había leído, ojeando. Me fui metiendo en varias entrevistas que le hicieron y ahí la encontré. ¿Cómo se entiende esto de hacer el amor vestidos en estos tiempos? Casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre eso es conveniente. Y voy a decir por qué. Porque, por lo menos en Buenos Aires, quizá en el interior todavía se mantiene, quizá, ¿no? Toda esta nuestra generación, cuando era más chica, hizo sus primeras armas eróticas en los zaguanes de las casas. El zaguán era ese espacio relativamente pequeño que existía entre la puerta de calle y la puerta del fondo que daba a la sala de estar. Es una vieja construcción que heredó España de los árabes. Y es el lugar donde se despedían los novios después de una visita formal y donde justamente vestidos se hicieron, entre comillas, por favor quiero que se me entienda, las primeras armas eróticas, toque, caricias, franeloterapia, si me permiten. Buen término. Ese neologismo, franeloterapia, y realmente ahí se consolidaron los primeros encuentros breves, rápidos, de la vida sexual de las parejas, los novios que además después estarían casados y a lo mejor con muchos hijos y hoy con muchos nietos. Forma parte de la historia sexual de cada individuo. Eso hoy no existe. Hoy no existe, al contrario, hay una apertura muy grande, todo el mundo tiene acceso, los adolescentes tienen acceso, la revolución sexual ha hecho sus aperturas, el miedo al SIDA ha provocado obviamente en muchos casos una ruptura de los valores tradicionales y han permitido una vida sexual más amplia, casi siempre, en algunos casos no, y por lo tanto la desnudez, que ahora inclusive hasta se ve bastante
en los medios audiovisuales, ya no sorprende a nadie, ya no tiene ese gusto a prohibido que la sexualidad para ser eficaz requiere casi siempre. Por lo tanto, hacer el amor vestido muestra en la vestimenta una segunda piel, a veces en invierno una tercera piel, pero promueve justamente búsquedas a escondidas, esfuerzos que forman parte de la erótica en algunos casos. Hoy la desnudez, entre comillas, es probable que en muchísima gente no tenga el estímulo que sí tenía hace 30 o 40 años atrás. Cuando por ejemplo, experimentamos aquella fiebre del destape después de la dictadura militar. Exactamente. Bueno, en todos los países, poco más o poco menos, han ocurrido cosas similares. El destape argentino fue casi calcado del destape español, ¿no? Claro. Doctor Juan Carlos Kuznetsov, la última pregunta, es un placer, ya le digo, charlar con usted, y no lo queremos demorar más, pero le voy a hacer la última preguntita que tiene que ver con la cama. Estamos hablando de la sexualidad, pero la cama sobre todo en relación con la pareja. También lo he oído y he leído que usted habla mucho de que la cama tiene que estar descontaminada, especialmente en épocas de crisis. ¿De qué hay que descontaminarla a la cama? Bueno, yo creo que la cama hay que reservarla para dos cosas. Uh-huh. Para descansar y dormir, uh-huh, y para tener relaciones sexuales. Confesar, hablar, dialogar, entre comillas, ya ni siquiera digo ni menciono ver televisión, uh-huh, sino que la pareja hable, diga, converse, etcétera. En la cama eso suele contaminarla. Eso me parece que debe hacerse en otro lugar de la casa o al pie de un refrigerio, de un café, en una confitería o en el banco de una plaza ahora que llega el verano. Ese tipo de cosas hace que la pareja vuelva después de hacer eso a la habitación, a la cama, y se acueste a dormir o tenga relaciones sexuales, porque han descontaminado de problemas, quejas, situaciones, dineros, economías, etcétera, los diálogos habituales de las parejas, habituales y normales de las parejas. Entonces, yo estoy exagerando lo que estoy diciendo, pero es más o menos lo que se quiere decir respecto de la cama, ¿no? Perfecto. El doctor Juan Carlos Kuznetsov, especialista en sexología clínica, ha sido un placer dialogar con usted. Del placer me ocupo. Justamente, del placer me ocupo, y yo se lo agradezco enormemente. Me gustaría ¿sí? decir algo. Diga, por favor. Al respecto. Nosotros tenemos bastantes actividades docentes. Ajá. En la facultad o fuera de la facultad inclusive. Acabo de venir de Bahía Blanca, por ejemplo, pero así hemos recorrido muchos puntos del país. Nosotros tenemos ahora un curso que para nosotros es una novedad, pero de ninguna manera es una novedad para ningún adolescente o joven, que es un curso online. Ajá. Es decir, una vez por semana, cuatro reuniones. A mí me gustaría poder dar las señales, porque por lo menos entrar y registrarse. Perfecto. Con la dirección de mail. Diga. Va a formar una base de datos para
que pueden informarse de nuestras actividades. A ver, ¿cómo hacemos para comunicarnos con ustedes y participar de esto? www.drksexo, de Doctor K Sexo, drksexo.com. Perfecto. No Perfecto. es muy difícil. No, para nada. Y Para nada. ahí colocan los datos que les solicita la página, y eso lleva a un equipo que nosotros tenemos a comunicarse con ellos con este curso y otros que obviamente sobrevendrán. Perfecto. Bueno, doctor Juan Carlos Kuznetsov, especialista en sexología clínica, le mandamos un saludo gigante desde aquí, desde Santa Fe, desde la radio de la Universidad Nacional del Litoral. 1.000.000 de gracias. Fue un placer, Ustedes tienen que saber que fue un placer, porque cumplen un papel educativo central en este tipo de cosas. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.